¿Cómo están todos? Yo encantado de estar aquí, gracias al país. Finalmente todos vivimos las ciudades, todos viajamos por el mundo, todos vamos disfrutando este gran invento de la humanidad que es el vivir en comunidad. Pero en realidad, ¿qué es la arquitectura? Les puedo decir que ni los arquitectos sabemos qué es la arquitectura. La arquitectura empezó como este arte de construir, este arte de crear espacios, y yo diría lo más difícil de la arquitectura es crear emociones con los espacios. Ahora, la arquitectura no solo se trata de construir, la arquitectura se trata de mucho más cosas. Se trata del espacio público, se trata del espacio urbano, se trata del espacio exterior, se trata de muchas cosas que es mucho más complejo. La arquitectura es una profesión que se aprende como un oficio. Se aprende a través de un maestro, haciendo muchos estudios de historia, que se ha hecho en los últimos 2000 años que yo pueda aprender para partir de ahí y no tratar de inventar el hilo negro. Pero vamos a ver un poquito qué ha pasado en la historia. La arquitectura empezó como un lugar de refugio. Digamos, si yo estaba en la naturaleza, pues yo quería estar bajo la sombra de un árbol que puede que sea uno de los lugares más acogedores para estar y quizá refugiarme de algunas bestias que pudiera estar. Luego encontraron que la misma naturaleza había creado ciertos refugios que me daban calor, que me daban frescura, dependiendo de la temporada del año, y que después se pudieron empezar a condicionar por el hombre con fuego, con pinturas, con artefactos, etc. Empezamos a poder imitar a la naturaleza a través de distintos materiales que encontrábamos en ella, como aquí en Stonehenge, ¿no? Donde se empezaba a crear el espacio creado por el hombre. El espacio es este espacio de 3 dimensiones que realmente nos pueden volver igual que el árbol o igual que la cueva. Y a partir de ahí, las comunidades, las culturas que se fueron asentando gracias a que pudieron crear espacios donde habitar y dejar de ser nómadas, pudieron empezar a crear este tipo de espacios que representaban a una cultura, que representaban a un rey, ¿no? Y empezamos a ver a los egipcios, a los persas, con esa sofisticación de vida que le daba la riqueza para poder crear culturas sorprendentes que hoy por hoy nos siguen sorprendiendo. Ahora, atrás de esto había un arquitecto que estaba cerca del rey, cerca del dirigente, que podía dirigir miles de personas, que podía escoger los materiales que estaban lejos y poderlos llevar, piedras que quizá pesaban 20, 30 toneladas. Podrían organizar una construcción que durara 60 años, 200 años. Todo a través de la pasión. Los arquitectos realmente nos dedicamos a soñar. Los arquitectos nos dedicamos a crear una idea, pero se la tenemos que vender a alguien. Siempre tiene que haber un mecenas, alguien que paga, porque la arquitectura cuesta. Entonces, tenemos que aprender a soñar, pero luego a vender y luego a construirlo. Los romanos pues, nos enseñaron, y creo que es donde empieza a ver, cómo esa sofisticación del espacio puede crear emociones. Algo que antes no se había, más allá de lo funcional de resolver una necesidad, ahora podríamos crear una sensación de grandeza, una sensación de que el hombre se sintiera explotado por una religión, por un rey, por toda una cultura. Y de alguna forma, el desarrollo de la construcción se hacía mucho más compleja. El oficio era prácticamente un conocimiento oculto y los arquitectos se dedicaban a poder solo transmitir este oficio a sus descendientes y se podían hacer estructuras nunca antes vistas como las catedrales,
los palacios de los reyes, o los árabes con esa cultura más al aire libre que luego recibimos aquí en México, nos pudieron enseñar cómo vivir al aire libre, cómo disfrutar de los jardines que son las medicinas, cómo pudimos disfrutar de los spas o todo este tema de salud a través del agua, y finalmente son ideas que se le ocurrió a algún arquitecto que lograron dominar y que pudieron hacer a través de todos estos ejemplos que estamos viendo, a través de distintas culturas y que de alguna forma nos llegan a México, sobre todo por la parte colonial y por la parte árabe que había llegado antes a España. Pero digamos, en el siglo XIX, principios del XX, empieza a cambiar la arquitectura. Ya no era una arquitectura de piedra que tenía sus límites, sino empezaban a pasar cosas que unen la arquitectura con la tecnología, con nuevos materiales. Y en este ejemplo, en Escocia, un arquitecto Mackintosh empieza a poder hacer espacios de cristal, espacios transparentes. Es la primera vez que un espacio que me envolvía podía tener luz natural y que podía permitir poder ver e integrar el interior y el exterior. A partir de eso, hay grandes ejemplos de la arquitectura como Frank Lloyd Wright, que se carteaba con Mackintosh, o Le Corbusier, o todos estos arquitectos que empezaron a hacer poemas. Poemas en el que un espacio empieza a hablar con la naturaleza. Puedo modificar la naturaleza y puedo empezar a crear estos espacios mucho más abstractos, mucho más de magia, de cómo se detienen las cosas. Por ejemplo, este pabellón de Barcelona es de 1926. Lo podrían estar haciendo ahora y nos podrían seguir sorprendiendo. Entonces, la arquitectura es atemporal, la arquitectura son ideas. Por ejemplo, otro ejemplo, Le Corbusier en la India, un arquitecto francés que le dan una comisión en el gobierno de India y empieza a resolver cómo protegerse del sol y decir que puede vivir en una máquina para vivir, ¿no? Casi como un transatlántico en el que tenía jardines en las azoteas, y todo el tema, ahora al revés, es protegerse del calor, cosa que en México creo que tenemos que seguir trabajando por ello. La integración de las plantas, protegerse con las plantas, los recorridos, cada vez que podemos entrar al edificio disfrutamos, no solo nos provee de una solución funcional, sino para el arquitecto cada problema se vuelve un reto para poder tener una oportunidad de decir algo a través de su edificio. Barragán, ¿quién no conoce a Barragán en México? ¿No? Que trató de incluir los colores del artista Chucho Reyes en su arquitectura, de toda esta arquitectura vernácula que está en nuestras paredes, y es que parte de nuestra esencia de los espacios abiertos. Entonces, esta combinación de arte, cultura, construcción, eso es lo que es la arquitectura. Premio Pritzker, que es como el Nobel de la Arquitectura para Barragán, puso a México en el mapa de la arquitectura mundial, ¿no? Olegorreta con estos ejemplos de colores tierra, la integración con los cerros, ¿no? Y todos estos son ejemplos de arquitectos que han recibido el premio Pritzker en los últimos años. En Brasil, esta forma de hacer nuevas estructuras que nunca se habían visto por Niemeyer, ¿no? O Frank Gehry, que puso a Bilbao en el mapa, ¿no? de la cultura, y saber que un edificio puede cambiar una ciudad, así de potente es la arquitectura. Álvaro Siza en Portugal, haciendo estas cosas tan sutiles. Tadao Ando emocionándonos con la luz en una capilla. Moneo en España integrando la arquitectura nueva y la histórica. Norman Foster haciendo todo esto, integración de tecnología como de la aviación, haciendo sus edificios que ahora son símbolos de Londres y del mundo. Herzog y de Meuron en Miami, haciendo un estacionamiento, una obra de arte digna de visitar. Zaha Hadid, que murió, creando todos estos espacios fluidos que son resultados de las computadoras y de procesos que no se podrían hacer sin ellas. Peter Zumthor, haciendo carpintería en piedra para crear una emoción y unos ambientes increíbles.
Kazuyo Sejima haciendo esta sofisticación de los materiales. Soto de Mauro en Portugal creando estadios sobre un cerro y una estructura colgada. Toyo Ito, que este museo está en Puebla, haciendo este tipo de arquitectura de papel, pero en real. Y luego empieza a haber arquitectos que empiezan a regresar. Pasamos del titanio de Frank Gehry a regresar que el futuro de la arquitectura es la naturaleza. Hay varios ejemplos de tierra, hay varios ejemplos de arena y una de las cosas más sustentables es volver al uso de la madera, ¿no? Y el último premio Pritzker que se dio es a Alejandro Aravena, que es un gran arquitecto chileno que ahora habla al mundo que la arquitectura puede dar la solución social de la habitación. Cómo la arquitectura puede ir cambiando no solo en una tragedia natural, sino que debemos de poner atención en las sociedades que no tienen recursos y que realmente podemos hacer cosas bastante interesantes. Ahora, realmente los arquitectos, ¿cuántos arquitectos pueden hacer este tipo de obras? ¿Quién sabe, ¿no? Pero la arquitectura, como platicábamos, es labor de equipo. Finalmente somos diseñadores, ¿no? Pero también somos constructores. Entonces necesitan mucha gente en la obra construyendo. Necesitamos mucha gente haciendo paisaje, haciendo urbanismo. También necesitamos mucha gente metido en el tema de las sensaciones, porque la arquitectura no solo es construir, sino crear este tipo de sensaciones que van más allá. Los que nos ayudan a resolver todos los temas técnicos como de una fachada, de sustentabilidad, de iluminación, de acústica, de diseño de mobiliario. Todas estas cosas se necesitan, pero finalmente también se necesita un cliente que se llama desarrollador, que tiene finalmente esta posibilidad de innovar con una idea de un negocio, de un desarrollo de una ciudad y finalmente llamará a un arquitecto para que dentro de ese desarrollo puedan trabajar miles de arquitectos y se pueda cambiar la ciudad a través de un proyecto. Entonces, este gusto por el diseño va más allá de todas las cosas que podemos hacer. Los arquitectos podríamos, con esa posibilidad de pensar, podemos cambiar el mundo en el diseño gráfico, de objetos, de edificios, de productos, de materiales. Realmente la arquitectura realmente es una, digamos, hablan de que usamos el lado izquierdo del cerebro, ¿no? Más ligado al tema del arte. Entonces, estas estructuras muchas veces en otros mundos que viven solo del lado derecho son muy buenas partes de equipos interdisciplinarios que nos podrían llegar a ser valiosos en nuestra forma de pensar ideas. Pero podemos crear materiales. Ahorita seguimos viviendo de materiales tradicionales, pero los materiales se están transformando a materiales biológicos, en donde se programa el DNA de la materia. Y necesitamos mucho más ideas. Realmente en el mundo global que vivimos, en un mundo en donde todo es instantáneo, necesitamos arquitectura que responda a este mundo instantáneo. Y no solo para hacer diseños interiores como estos, sino para poder soñar y crear espacios totalmente distintos. Ahora, por otro lado, se necesitan arquitectos haciendo difusión de la arquitectura, ¿no? Haciendo revistas, haciendo páginas, webs, blogs, programas. Se necesitan teóricos que hablen de cómo está cambiando el mundo de vivir en la arquitectura. Se necesitan gentes que vendan los materiales, gentes que innoven en todas estas cosas. Se necesitan supervisores de obras, ¿no? Que puedan llevar todos estos productos a un final. Se necesitan los que controlan los tiempos, los que controlan los dineros. ¿A dónde van ustedes como arquitectos? Yo hace 30 años estaba sentado allá abajo, ¿no? Realmente podemos ir a ese mundo sustentable, a ese mundo de creación de energía, ese mundo de volver a la naturaleza todo lo que le hemos robado, a integrar todas estas formas de imitar a la naturaleza,
¿no? Dejar de hacer cajas en un mundo que es redondo, ¿no? Tratar de dejar de hacer cajas cuadradas, que es lo que hemos aprendido. Crear materiales que sean inteligentes, que produzcan su propia energía, que podamos controlar nuestros ambientes y atmósferas interiores, poder crear formas que no se habían usado antes y poder desarrollarlas técnicamente con nuevos materiales, ¿no? Como estos que están pasando, o regresar al origen de la cueva, regresar al origen de la arquitectura para los pobres, pero unida con un dron que, por ejemplo, aquí llevan medicinas en África a todos estos lugares donde no se puede sobrevivir la gente. Para eso sirve la arquitectura, para volver el área verde, la huella de carbono, los ciclos de los materiales y poder hacer de este mundo un elemento mucho más verde, más sustentable, quizá una arquitectura subterránea, quizá una arquitectura submarina, quizá una arquitectura espacial. Realmente esto no tiene fin y con todos los datos que se tienen en este mundo digital que ahora vivimos en la arquitectura, con todos los datos que maneja IBM de dónde estamos sentados hoy, qué hicimos ayer, hacia dónde vamos, tenemos que transformar la arquitectura. Realmente la arquitectura es una profesión de pasión, de trabajo. Y a todos los invito que si tienen esta curiosidad por este tipo de arte, se acerquen a la arquitectura con mucho trabajo, mucha paciencia y que cambien su vida. Muchas gracias.